A ver, imagínense esto. En medio de los áridos desiertos del noreste de África, contra todo pronóstico lógico, surgió una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia humana. Estamos hablando de una cultura absolutamente impresionante que construyó monumentos que literalmente han desafiado la eternidad y que estableció estructuras de poder casi divinas. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en el antiguo Egipto, la espléndida civilización del río Nilo. Hay una frase histórica súper famosa que dice que Egipto era un don del Nilo. Y honestamente, ahí está la clave para comprenderlo absolutamente todo. Piénsenlo un momento. ¿Cómo fue posible que en una región donde casi nunca llueve y que está rodeada de pura arena, floreciera un imperio tan inmenso? Bueno, la respuesta recae en un solo cuerpo de agua. Sin la presencia de este río, la majestuosidad de esta inmensa cultura simplemente no habría existido. Para este recorrido, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos viendo la base geográfica, luego el orden humano y su rutina diaria. De ahí, daremos un salto hacia el reino de los dioses, exploraremos su fascinante viaje a la eternidad y cerraremos con esa huella imborrable que le dejaron al mundo. Empezamos con la sección 1, la base geográfica. Como decíamos, el río lo era todo. Era literal la sangre que mantenía viva a la sociedad entera. Cada año, con una precisión que parecía mecánica, justo entre los meses de julio y agosto, el Nilo se desbordaba e inundaba las tierras a su alrededor. Pero lo verdaderamente mágico ocurría cuando el agua por fin empezaba a retroceder. Dejaban tras de sí una capa de barro oscuro llamado limo. Este limo era una maravilla, un lodo súper rico en nutrientes que convertía las secas arenas del desierto en el suelo más perfecto y fértil para la agricultura. Y claro, el desarrollo sobre ese barro fértil no pasó de la noche a la mañana. Fíjense en esto. Hacia el año 5000 a.C., empezaron a llegar al valle las primeras comunidades de agricultores y pastores. Con el tiempo, estos pequeños asentamientos fueron creciendo, organizándose en provincias, hasta formar para el año 3400 a.C. dos grandes bloques, el Alto y el Bajo Egipto. Y luego viene un punto de inflexión brutal. En el año 3100 a.C., el legendario rey Menes logró lo impensable. Unificó ambos territorios bajo un solo poder, dando origen formalmente al gran Estado egipcio. Un verdadero antes y un después en la historia. Pasamos ahora a la sección 2, el orden humano. Una vez que todo este territorio empezó a prosperar, se tuvo que establecer un orden, una jerarquía estricta. Y el eje central de toda esta sociedad, el jefe máximo, era el faraón. Y ojo, no estamos hablando de un rey tradicional. El faraón era la máxima autoridad política, militar, económica y religiosa de todo el territorio. O sea, el paquete completo. A los ojos de la gente común, este líder era visto como un dios viviente que caminaba sobre la tierra. Legal y simbólicamente, era el dueño absoluto de todas las tierras, las riquezas e incluso de las personas. El nivel de reverencia era tan pero tan incuestionable que la regla general dictaba que una persona común ni siquiera podía mirar a los ojos o tocar a esta deidad. Pero, seamos realistas, es imposible administrar un imperio entero una sola persona, por más divina que sea. Así que delegaban el trabajo diario en una administración de élite bastante sofisticada. Tenían al gran visir, al jefe del sello del Estado que manejaba la economía, a los sumos sacerdotes y a los líderes militares. Sin embargo, hay que hacer una pausa aquí para destacar a un grupo clave, el escriba real y los escribas en general. En la práctica, ellos eran los que verdaderamente hacían que el Estado funcionara. ¿Por qué? Porque poseían una habilidad rarísima y súper valiosa en aquella época. Sabían leer, dominaban ese complejísimo sistema de escritura y sabían hacer cálculos contables exactos. Básicamente, tenían el control de la información. Ahora, prepárense para un giro en la trama, porque es momento de desmentir uno de los mitos históricos más grandes de la humanidad. Por muchísimo tiempo nos han vendido la idea de que esas inmensas pirámides fueron construidas por miles de personas forzadas a trabajar como esclavos. Pues, ¿adivinen qué? Los descubrimientos recientes de varias tumbas en la meseta de Giza nos demuestran algo totalmente distinto. Los verdaderos constructores de las pirámides eran trabajadores asalariados. Sí, venían de familias humildes, pero gozaban de un respeto inmenso en la sociedad. Tanto así que si alguno llegaba a fallecer durante la construcción,
recibía el grandísimo honor de ser enterrado en tumbas muy cerquita de las pirámides sagradas de sus faraones. E incluso les dejaban alimentos para su propio viaje final. Increíble, ¿no? Lo que nos lleva a la sección 3, la rutina diaria. Todo este gigantesco motor económico estaba inseparablemente ligado al humor del río. La tremenda regularidad del Nilo permitió establecer un ritmo agrícola dividido en 3 estaciones que no cambiaban por nada del mundo. Primero, la inundación. Luego, cuando el agua bajaba, venía la siembra, donde literalmente depositaban las semillas directo en ese limo negro y húmedo. Y finalmente, la gran cosecha. Este ciclo perfecto les permitía cultivar masivamente cosas esenciales, como trigo y cebada para comer, pero también lino para hacer ropa y el importantísimo papiro para crear su propia versión antigua del papel. Y aunque la agricultura era la reina indiscutible, la economía era bastante más variada de lo que uno podría pensar. Tenían muchísima ganadería, con enormes rebaños de ovejas y vacas. Además, contaban con artesanos excepcionales, verdaderos artistas que trabajaban la cerámica, el cuero, la piedra y hacían una orfebrería hermosísima. Pero el dato curioso aquí es cómo se movía todo esto. Todo este robusto comercio interno se manejaba por trueque, o sea, intercambio directo de bienes sin usar dinero tal como lo conocemos. Y para que nadie saliera perdiendo en este sistema de trueque, los mercaderes siempre acudían a los escribas para que les llevaran las cuentas claritas. Vamos a la sección 4, el reino divino. Acá entramos en un terreno fascinante, porque lo sagrado dominaba cada milímetro de la vida egipcia. Su panteón politeísta estaba lleno de deidades importantísimas. Teníamos a Ra, que era el todopoderoso dios del sol, a Osiris, que gobernaba con mano justa el mundo de los muertos. Isis era la representación absoluta de la maternidad y la magia. Horus, el halcón guardián de los cielos y protector personal de los faraones, y por supuesto Anubis, el famosísimo dios con cabeza de chacal, encargado del embalsamamiento y de guiar a las almas. Lo genial de esto es que, con el tiempo, un montón de creencias locales se fueron fusionando súper bien con este culto oficial al sol. Y claro, construyeron templos monumentales que funcionaban como centros de operación para mantener contentos a los dioses y asegurar la prosperidad del reino. Pasamos a la sección 5. El viaje eterno. Honestamente, creo que ninguna otra cultura en la historia ha tenido una obsesión tan perfectamente planificada por lo que pasa después de la muerte. Era todo un manual de instrucciones. El viaje a la eternidad empezaba con la muerte en sí, que ellos veían solo como el momento en que el alma se separaba del cuerpo. Luego venía el paso 2, que es por el que todos los conocemos, la momificación. Invertían recursos altísimos y demostraban un conocimiento anatómico brutal para conservar intacto el cuerpo, porque creían que sin el envase físico, el alma no podía seguir existiendo. Ya con el cuerpo listo, el alma viajaba al paso final, el juicio de los muertos. Ahí te parabas frente al tribunal del mismísimo Osiris. Si lograbas demostrar que habías sido una persona justa y honorable en vida, felicidades, lograbas la ansiada felicidad eterna. Y llegamos a la sección 6, la huella perdurable. El nivel de innovación y la herencia científica que nos dejó esta civilización te vuela la cabeza. En matemáticas, sentaron las bases de la aritmética y la geometría. Imagínense el cálculo que se necesita para medir terrenos después de cada inundación, o para diseñar esos canales de riego y levantar pirámides colosales. A nivel de comunicación, no tenían uno, sino 3 sistemas de escritura dependiendo de quién la usaba. La jeroglífica, que es la monumental que todos conocemos, la hierática, un poco más rápida para los sacerdotes, y la demótica para los asuntos de la gente común. Y además miraban hacia arriba con una precisión asombrosa, trazando mapas celestes y hasta identificando planetas. Pero si hay algo, un solo dato con el que quiero que se queden, es este número, 365. Quizá el logro astronómico que más nos impacta hoy en día fue su invención del calendario solar. Fíjense bien, combinando muchísimos años de estar observando las estrellas y de anotar exactamente cuándo se desbordaba el Nilo, lograron calcular y dividir el año en 365 días precisos, repartidos en 12 meses. Así de simple, la mismísima estructura del tiempo con la que organizamos nuestra vida moderna, nuestras alarmas, nuestros cumpleaños, viene directamente de este ingenio astronómico egipcio. Para poner toda esta genialidad en perspectiva, siempre es bueno comparar al antiguo Egipto con sus grandes vecinos de la época, la civilización de Mesopotamia. Es un contraste fascinante. Mientras que en Mesopotamia la vida dependía de lidiar con 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, en Egipto todo giraba en torno a un solo protagonista,
El Nilo. Por un lado, los mesopotámicos escribían con marcas cuneiformes en arcilla. Los egipcios pintaban y tallaban deslumbrantes jeroglíficos. Unos levantaron inmensos zigurats de ladrillo para acercarse al cielo, mientras que los otros cortaron bloques de piedra gigantescos para erigir pirámides eternas. Es el ejemplo perfecto de cómo diferentes entornos geográficos terminan moldeando culturas, soluciones y legados totalmente únicos. Y bueno, después de asimilar todo lo que hemos analizado, nos queda una pregunta súper provocadora dando vueltas. ¿Cómo es posible que el antiguo ritmo de un río milenario, que inspiró un calendario de 365 días hace miles de años, continúe dictando de manera tan silenciosa y exacta el ritmo de nuestra vida actual? Es verdaderamente asombroso pensar que nosotros, hoy en día, experimentamos el paso del tiempo de una forma tan íntimamente conectada a lo que veían aquellos primeros agricultores en medio del desierto. Es una conexión directa entre ese pasado remoto y nuestro presente, dejándonos claro que esta civilización, el verdadero Ton del Nilo, construyó para la eternidad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.